Parlamentario Popular, la senadora Beltrán tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Desde luego, lo que no es objeto de esta comisión de investigación es la trayectoria del señor Marcos. Eso sí que no es objeto de la comisión. Y bien que ha querido el Partido Socialista desviar el verdadero interés y por qué está aquí el señor Marcos. Miren, lo que comenzó como una comisión de investigación sobre corrupción en la compra de material sanitario durante la pandemia, cada día que pasa, señores socialistas, vamos viendo que solo estábamos ante la punta del iceberg. Ahora ya podemos hablar de una presunta organización criminal para delinquir, infiltrada en ministerios del actual Gobierno y en otras instituciones del Estado. Trama criminal que, según los informes de la UCO, tiene como implicados a destacados miembros del Partido Socialista, al exministro Ábalos, a la mujer del presidente del Gobierno, a su hermano y puede que en pocas fechas incluso al propio presidente del Gobierno. Razones por las que cada día que pasa se hace más pertinente esta comisión de investigación. Por lo tanto, quiero dejar constancia de nuestro máximo apoyo a la Guardia Civil, en primer lugar, y a las personas que forman parte de ella. El máximo respeto a quienes trabajan por nuestra seguridad y por quienes son fieles a los principios y valores del cuerpo. Ahora voy con usted, señor Marcos. Buenos días. Usted, como ya ha dicho, nos ha contado su larga trayectoria. Ha sido director de la Guardia Civil desde el 13 de junio de 2023 hasta el 17 de septiembre de 2024. La UCO, en su informe, que dice usted que no se ha leído, le voy a volver a preguntar. ¿Usted se ha leído los informes de la UCO? ¿Hoy? ¿Desde qué parte no me ha oído? Tiempo. Presidente, tiempo. Gracias. Se ha asustado. Para eso uno es director de la Guardia Civil. Se asusta. Sí, se ha perdido, señor presidente, se ha perdido la conexión. ¿Hasta dónde me ha oído, señor Marcos? Pues se ha cortado nada más empezar usted a hablar. Creo que estaba hablando de la UCO. Presidente, ¿qué le parece? ¿Empiezo Sí. o cómo lo hago? Vuelva. ¿O toda la contextualización la dejo ya pasada? Muy Yo bien, creo venga. que con la pregunta sirve, señora Correcto, Beltrán. venga. Señor Marcos, la UCO en su informe detalla evidencias del poder del señor Aldama y de Koldo García para conseguir la infiltración de su trama en el Ministerio de Transportes y en las fuerzas y cuerpos de seguridad. Reitero si usted ha leído los informes de la UCO, porque no me lo creo. Bueno, es usted, señoría, libre de creer lo que estime conveniente o de no creerlo también. Ese es digamos que ese es su problema. Pero yo insisto en lo que le he dicho antes a la otra senadora. No los conozco porque, fundamentalmente, porque no forma parte de la función del director de la Guardia Civil, conocer los informes de las unidades de investigación. Señor Marcos, si nos va a decir al final de su intervención que nada era función suya. Luego le preguntaré por las funciones. Como tiene muchas cosas escritas, espero que también me explique exactamente cuáles eran sus funciones, porque de todas se está queriendo escapar. Mire, usted ha leído perfectamente los informes de la UCO porque les ha dicho a mis compañeros portavoces que lo leyeran íntegramente, es decir, que no fueran por párrafos. Por lo tanto, ha quedado en evidencia que usted se los ha leído y releído. Porque usted se ha preparado esta comparecencia. ¿Cuántos días lleva preparándola? Me pregunta que si he preparado esta comparecencia. Sí. Mire, yo suelo preparar todas mis comparecencias. Yo suelo preparar todas mis actividades. Es una deformación profesional. No sé si usted se las ha preparado, pero yo sí. No se preocupe, que yo me las he preparado muy bien y usted lo va a ver. Mire, le voy a decir una cosa, señor Marcos. Yo soy la que va a preguntar y usted, si no le importa, contésteme y no intente tener esa actitud un poco prepotente con la que ya ha tratado a mis compañeros. Mire, señor Marcos, vamos a ver. Usted, doy por hecho que se ha leído esos informes, doy por hecho que se ha preparado esta comparecencia como es su obligación
porque para usted esta comparecencia es vital, porque sabe que tiene que decir la verdad y sabe el riesgo que conlleva que usted no la diga. Lo sabe perfectamente. Mire, por lo tanto, tener a guardias civiles implicados y colaborando con la trama ha sido imprescindible para la existencia de la banda criminal. Y esto es de extrema gravedad, que haya guardias civiles implicados en una trama criminal. La organización para delinquir de Ábalos, Aldama y Koldo, entre otros, encontró piezas claves dentro de la Guardia Civil que les ayudaron a tener comunicaciones seguras entre sus miembros para la salvaguarda personal de estos miembros y para ejecutar con seguridad sus actos de corrupción. Del mismo modo, les dieron de alta como colaboradores para saber si en algún momento estaban siendo investigados. Les hacían requisas e inspecciones en los coches de la trama para detectar si tenían algún dispositivo de vigilancia y les facilitaban información sobre personas que pudieran entorpecer sus acciones delictivas. Ahí es nada, señor Marcos. ¿Cuándo tuvo usted conocimiento de todos estos hechos perpetrados por sus subordinados? Como he reiterado ya en 2 ocasiones anteriormente, no he tenido conocimiento de esas investigaciones porque no es función del director general de la Guardia Civil conocer los informes que realizan las unidades de investigación que, como usted sabe, son dependientes funcionalmente de la autoridad judicial y fiscal que está instruyendo las diligencias correspondientes. Señor Marcos, o sea, no entra dentro de sus funciones cuando detienen a 2 miembros de la Guardia Civil, a uno en febrero y a otro en marzo, explicar o preguntar a sus subordinados qué es lo que ha pasado. Por favor, eso no, diga la verdad. Nada de lo que yo he dicho, nada, señoría, sí. Nada de lo que yo he dicho en esta comisión no responde absolutamente a la verdad. Nada de lo que ha dicho la verdad, quiere decir. En cuanto conocimos en la Guardia Civil la posible comisión de irregularidades por parte de este agente o de otros, tenga en cuenta que la Guardia Civil está integrada por 90.000 efectivos, ¿Cuándo fue? por casi 90.000 efectivos. ¿Cuándo tuvo usted conocimiento, la fecha? No conozco la fecha, pero no se ha preparado si muy le bien esta suspendimos... intervención y usted conoce la fecha perfectamente. Una cosa tan relevante como que detengan por un caso tan importante en el que está la Guardia Civil implicada, una trama que puede estar incluso el ministro Ábalos y que compete y estaba dentro de ministerios del Gobierno, es imposible que usted no recuerde la fecha, si se ha preparado esta intervención. Dígame la fecha, por favor, señor Marcos. Mire, señor presidente, quiero advertir sobre que no se me está dejando contestar. Es decir, si se me interrumpe después de hacer una pregunta, no... Esto es un interrogatorio y así funciona. Esto es un interrogatorio. Señora Beltrán, un momento, por favor. Sí, mire, señor Marcos, la dinámica de la comisión es bastante complicada. Se complica mucho más con el sistema que se ha elegido. Así que vamos a intentar, entre quien contesta y quien pregunta, que sea posible, porque como hay una cadencia de tiempo, entiendo que es más complicado. Sí, señora Beltrán, le pediría un poquito de paciencia, al señor Marcos le pediría que conteste. Vamos a ver si entre los dos o entre todos conseguimos sustanciar esta comparecencia. Prosiga, señora Beltrán. Sí, gracias, presidente. Le estoy diciendo, señor Marcos, que en qué fecha tuvo usted conocimiento de que iban a ocurrir estas detenciones. En lo que se refiere al comandante Villalba, pues el mismo día en el que le suspendí de funciones. No recuerdo la fecha, pero ese mismo día, en cuanto yo tuve conocimiento de que podría estar implicado en comportamientos irregulares, se le suspendió de funciones inmediatamente, en esa misma fecha. Por lo tanto, seguramente, pero no recuerdo la fecha exacta, sé que fue el mismo día. Por lo tanto, usted tuvo conocimiento de que estaba implicado en una trama antes de que fuese detenido. No. Pues lo acaba de decir. No. Yo lo que le he dicho es que le suspendimos de funciones en cuanto conocimos que podría estar implicado en irregularidades de acuerdo con una investigación judicial que se estaba llevando a cabo. Pero, insisto, desconozco la fecha.
Si encuentra usted, si busca usted la, No, yo no tengo la que fecha en buscar la que nada. fue suspendida de funciones, ese es el día. ¿Y por qué no la ha buscado usted, que es el que tenía que comparecer aquí para esto? Mire usted, porque yo ahora mismo estoy en otra cosa, mi trabajo ahora es otro y no tengo acceso a Correcto. determinada información a la que podía tener antes. Le voy a pedir, si me lo permite el presidente, que sus respuestas sean más breves, porque tenemos un tiempo limitado y entonces eso tiene que tener cierta agilidad porque le tengo que hacer bastantes preguntas, señor Marcos. Mire, entonces... Señora Beltrán, señorías, hay un mar de fondo que hasta esta presidencia le resulta imposible escuchar. El sistema es complicado. Si ustedes siguen por este camino, no utilizaremos más este sistema, aunque el citado esté en Australia. Ya se los digo. Siga, señora Beltrán. Señor Marcos, ¿quién le comunicó a usted que podía estar implicado el señor Rubén Villalba en una trama y el señor José Luis Rodríguez? Se fueron detenidos. Pues no lo recuerdo exactamente, pero supongo No que sería recuerdo. a través de su unidad, a través de la Jefatura de Información, que es el vehículo normal que se utiliza para suspender de funciones a los agentes. Es la línea orgánica correspondiente. Este señor, este comandante, trabajaba en la Jefatura de Información y supongo que sería la Jefatura de Información. Sí. ¿Qué nombre? ¿Quién dirigía esa unidad de información? No recuerdo el nombre de la persona concreta, pero a la sazón la Jefatura de Información estaba mandada por un general de división, por el general Valentín Díaz. ¿Y él fue quien le informó? No, yo no he dicho que fuera él quien me informara. Digo que a través de la línea orgánica de la Jefatura de Información se me hizo llegar la propuesta para la suspensión de funciones. Suspensión de funciones que supongo que tramitaría el mando del personal, como siempre que hay alguna cuestión Marcos, de este tipo. Cuesta creer que cuando a usted le llega que un subordinado suyo está implicado en una trama criminal, usted ve el cese, no sabe quién se lo ha dicho y además tampoco pregunta qué es lo que está pasando ahí dentro. O preguntó o se molestó en hacer una investigación interna. Porque fueron detenidos, No, le recuerdo, cuando usted... Creo que ya he respondido a esa pregunta. ¿Usted no hizo una investigación interna? ¿Por qué razón? No hicimos una investigación interna porque ya se estaba investigando por parte de una unidad de policía judicial. No se pueden investigar por dos unidades los mismos hechos. Ya había una investigación y como consecuencia de esa investigación supimos que debíamos suspenderle de funciones. Eso no tiene nada que ver. El hecho de que estuviese investigando la UCO con que ustedes hubiesen podido hacer una investigación interna para ver si esta trama alcanzaba a más agentes, como luego hemos visto que sí alcanzaba a más agentes. Por lo tanto, usted o no hizo la investigación interna porque no le interesaba saber lo que iba a pasar ahí o porque sabía claramente qué es lo que había dentro. ¿Cuál es, señoría, la pregunta exactamente? Porque me ha hecho dos y no sé qué está preguntando exactamente para que le pueda contestar. Ay, señor Marcos, sabe usted perfectamente lo que le estoy preguntando. Usted No. entonces está queriendo decir que ha sido un irresponsable no realizando una investigación interna cuando sabía o podría saber o podría intuir que el alcance de los implicados dentro de la Guardia Civil podía ser superior al que hasta ahora había salido. Bien, pero ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Vamos a ver. La pregunta ¿es usted un irresponsable por no hacer una investigación interna? No voy a responder a eso, señoría. ¿No le interesaba hacer una investigación interna? Que nada no tiene voy a que ver. responder a su pregunta. Pues tiene que responder, porque tiene obligación de hacerlo. No voy a responder a esa pregunta. Y formalizada en ese tono, desde luego ya Pues le digo que no le voy. ¿Sabe lo que le digo, señor Marcos? Que usted no va a responder a esta pregunta porque se ha contestado usted solo. No ha querido hacer investigación interna porque sabía lo que había. Y usted no ha cumplido con sus funciones. Por eso no me contesta. ¿Cuántos miembros de la Guardia Civil hay implicados en la trama?
No lo sé, no es algo que esté bajo mi responsabilidad, no es algo que yo esté investigando. Está claro que bajo su responsabilidad no ha estado nada durante este tiempo. Permita que le recuerde una vez más que está obligado a decir la verdad. Usted ha dicho que no conoce al señor Koldo García. Él dice que sí que le conoce. ¿Con quién nos quedamos? ¿Le conoce o no le conoce? Pues en ese caso tendrá que elegir usted con quién se queda, ¿no? Pero yo ya le he dicho que no, nunca, jamás. No le he visto nunca, no le conozco, nunca he hablado con él. Nunca, jamás. Es muy curioso, señor Marcos, que cada vez que le preguntamos por el señor Koldo García, usted tiene la respuesta escrita. Baja la cabeza, la lee. Intuyo o entiendo que le ha preparado la misma persona que ha preparado al señor Marlaska y al secretario de Estado a la hora de intervenir aquí, porque todos están respondiendo lo mismo. Por lo tanto, a mi juicio sí le conoce. Y a mi juicio también usted le alertó, porque eso pone en el informe de la UCO, según dijo Koldo, le alertó usted de que estaba siendo investigado. Yo lo doy por hecho. ¿Y sabe por qué? Porque usted ha faltado a la verdad durante este interrogatorio en varias ocasiones. ¿Qué razón puede haber para no creer a Koldo? Porque en otros informes de la UCO sí que se le ha dado veracidad a lo que decía esta persona. ¿Y aquí no? Ya le han dicho que tiene usted 2 denuncias interpuestas por Jucil y por la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Ellos dan por hecho que usted dio el chivatazo. Y le acusan, en estas denuncias, de infidelidad en la custodia de documentos y por violación de secretos. Afirman también en la denuncia que ello permitió, su chivatazo, permitió ocultar o destruir pruebas. ¿Conoce usted las denuncias de estas 2 asociaciones de la Guardia Civil? Creo que ya he respondido anteriormente a esa pregunta. No me consta la existencia de esas denuncias. Pues tal y como le cada asociación, cada persona es responsable de situarse donde estime conveniente. Si hay una denuncia ante un tribunal, pues se tendrá que sustanciar en ese tribunal y entonces pues la autoridad judicial correspondiente determinará lo que tenga que determinar. No sería la primera vez que una denuncia no responde a la verdad, como tampoco parece que es la primera vez que se realizan manifestaciones a sabiendas de que no responden a la realidad. No le puedo decir otra cosa. Estas asociaciones dicen claramente que usted, dando el soplo de la investigación, alertando a Koldo García, usted hace un daño irreparable a la imagen y al honor de la Guardia Civil. Usted ha dicho a mis compañeros con anterioridad que considera que esta denuncia de las asociaciones de guardias civiles es un intento de venganza por expedientes disciplinarios. ¿Usted sabe la gravedad de estas palabras? ¿Está quitando credibilidad y prestigio a las asociaciones de la Guardia Civil? Esto es una pregunta. Mire, lo que yo he dicho es que me pregunto si esas supuestas denuncias no tienen esa intencionalidad. Y respecto del daño reparable a la Guardia Civil, el mayor daño que se hace a la Guardia Civil, o que se intenta, sin conseguirlo, por cierto, es tratar de instrumentalizar a la Guardia Civil para la consecución de determinados objetivos políticos. Durante mi mandato, una de las cosas que hemos tratado de que no ocurriera era precisamente eso, la instrumentalización de la Guardia Civil, la instrumentalización de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para finalidades distintas de las que están previstas en el ordenamiento jurídico. Sí, ¿a qué se está refiriendo concretamente con la instrumentalización de la Guardia Civil? ¿Está acusando a alguien en concreto? Sea valiente, dígalo. Mi presencia, señoría, en esta comisión no es para acusar a nadie ni para expresar más opiniones ni hacer más manifestaciones que responder a las preguntas que me hagan ustedes y que pueda responder. Señor Marcos, usted ha dicho al principio de su comparecencia que vino a poner orden o a poner estabilidad en la Guardia Civil.
No, lo de poner orden lo ha dicho usted, yo no lo he dicho. Le estoy preguntando si... ha Yo dicho lo usted. que he Oiga, dicho es señor que mi misión fundamental era ¿Cuál? facilitar, proveer de estabilidad a la Guardia Civil en aquellos momentos en los que se habían sucedido dos personas en la dirección y en momentos en los que afrontábamos problemas importantes en materia de recursos humanos y también problemas importantes en materia de gestión presupuestaria, a los que no me he referido para no extenderme demasiado. Sí, mejor. Yo de orden no he hablado, esto de orden ha sido usted quien lo ha dicho. Le he preguntado si era por poner orden o por estabilidad. ¿Cree usted que ha dado mucha estabilidad durante su mandato a la Guardia Civil? Porque los ha Pues revolucionado sinceramente creo que sí. Pues no dicen lo mismo ellos. Bueno, pero esto es opinable como todo, Claro. Entonces usted tiene una opinión, es legítimo, y yo tengo otra, y es por lo menos tan legítimo como lo que usted piense. Mire, señor Marcos, Koldo y Aldama conocían que estaban siendo investigados por la UCO meses antes de su detención. Y usted dice que no lo ha investigado. ¿Quién pudo dar ese chivatazo si dice que no fue usted? Pues sinceramente no lo sé. Si lo supiera, lo habríamos. Si lo supiera, lo habría dicho y lo sabría ya la instrucción policial. ¿A quién se lo hubiera dicho si lo supiera? Si como director general de la Guardia Civil hubiera conocido la existencia de un delito, pues lo habría denunciado ante la autoridad judicial competente. ¿Pudo ser el DAO de la Guardia Civil? Ya he contestado, señoría, esa pregunta. No, ¿sí o no? A mí no me ha contestado. Yo se lo acabo de hacer por primera vez. ¿Que no fue lo que no cree que fuera? No, mire, yo no le puedo decir lo que yo crea o no crea. Usted me está haciendo una pregunta y yo le estoy diciendo que no he tenido conocimiento de esos hechos. En consecuencia, no he podido, ni he tenido conocimiento de los hechos, ni he tenido conocimiento de que otras personas hayan podido dar eso que usted llama chivatazo. ¿Ha hecho usted una investigación interna para ver quién podía haber dado ese chivatazo? Porque lo cierto es que Koldo y Aldama lo sabían. Creo que ya he respondido a esa pregunta, no, señoría. Se lo vuelvo a preguntar. La respuesta es no. ¿Por qué le cesa a usted el ministro Marlaska? Bueno, creo que eso debería preguntárselo al ministro Marlaska. De todas las formas, como ya he dicho anteriormente, yo presenté mi renuncia con carácter voluntario para reintegrarme a mi carrera profesional. Esto ya está explicado. Sí. Señor Marcos, entonces, cuando el ministro Marlaska le hizo saber a usted que estaba cesado o que le iba a cesar, ¿qué le dijo el señor Marlaska a usted? Bueno, creo que esto forma parte de las relaciones entre altos cargos del Ministerio del Interior y no tiene mucho sentido. No voy a contestar esa pregunta. Pues aquí ya tenemos una primicia, porque el señor Marlaska, cuando estuvo aquí declarando en la comisión de investigación, dijo que le había cesado porque usted tenía razones personales. Y está claro que no fue así. Está claro que ha sido una decisión del ministro Marlaska el cese y que no ha sido por razones personales, porque si no, usted hubiese dimitido en lugar de ser cesado, como lo fue la anterior directora, la señora Gámez. Le recomiendo, perdone, señoría, le recomiendo que lea usted el decreto de mi cese y ahí se explica suficientemente que mi cese es a petición propia. Esto está en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Oficial del Estado del día 18 de septiembre. Señor Marcos, pues insisto, es un cese, no una dimisión. La diferencia entre cese y dimisión es que alguien dimite cuando tiene razones personales. Y usted fue cesado, como dice que usted cesó a Rubén Villalba, a usted le cesaron porque ya sabía el ministro Marlaska que aparecía en el informe de la UCO. Esa es la causa por la que le cesaron. Sí, pues entonces, bueno, pues explíqueme. Se lo vuelvo a explicar, señoría.
yo presenté mi renuncia ante el ministro y en el Real Decreto de mi cese, que se publica en el Boletín Oficial del Estado del día 18 de septiembre, se dice que se viene a disponer mi cese en la Dirección General de la Guardia Civil a petición propia. Mire, En consecuencia, eso es lo que en otros términos se llama una dimisión. señor Marcos, usted mismo ha caído en su propia trampa porque usted ha sido el que ha dicho que no podía contar la conversación que tuvo con el señor Marlaska en la que él le dijo que era cesado. Por lo tanto, dista mucho de ser por razones personales. Es obvio que coinciden las fechas, pero usted ha sido cesado hace muy pocos días, cuando ya estaba a punto de salir el informe de la UCO. Blanco y en botella tuvo el señor Marlaska y usted conocimiento de que salía en ese informe y lo mejor fue destinarlo a la Embajada de Washington. ¿Le informó usted la respuesta al señor... Sí, dígame. Perdón, no sé si es una pregunta o es otra cosa, ¿no? Es una afirmación. Por lo Bien, tanto, pues no hay preguntas. ante esa afirmación, señoría, debo decir que es radicalmente incierta. Sí, No es verdad. claro. ¿Le informó al ministro Marlaska y o al secretario de Estado de Seguridad de los agentes que estaban implicados en la trama? ¿O tuvo conocimiento de ello? Naturalmente, cuando suspendí de funciones al comandante Villalba, fueron informados mis superiores. Naturalmente. ¿Cuándo lo suspendió de funciones? No recuerdo la fecha exacta, ya se lo he dicho antes, pero en cuanto tuvimos conocimiento de que pudiera estar implicado en irregularidades. La fecha fue el 7 de marzo de 2023. 24, perdón. El 7 de marzo de 2024. ¿Sabe cuándo fue detenido el señor Rubén Villalba? Pues no. Mire, ya nos explicará al final cuáles son sus funciones como director de la Guardia Civil, porque si ni siquiera se ha preparado cuándo fue detenido, es que aquí está quedando en evidencia que usted no nos está diciendo la verdad. Pues ¿Pero usted cree que yo puedo saber en qué fecha han sido detenidas todas las personas que han sido detenidas por la Guardia Civil? Pues es su responsabilidad y debe saberlo. Cuando usted sabe perfectamente que tenía una trama criminal infiltrada dentro de la Guardia Civil. Por lo tanto, es falso que usted no lo sepa. Continúo. ¿Intentó el ministro Marlaska o el secretario de Estado de Seguridad interferir en la investigación de la UCO? No, nunca. ¿Tenía conocimiento su antecesora, la señora González, de la trama corrupta dentro de la Guardia Civil y le informó esta cuando usted accedió al cargo? No, nunca me informó. ¿Cuántas veces se ha reunido el director adjunto operativo de la Guardia Civil, el señor Llamas, con Koldo García? No lo sé, eso deben preguntárselo a él. El DAO de la Guardia Civil, el señor Llamas, escribió hace unos días un WhatsApp al responsable de la UCO, el señor Malo, en el que le decía que mirase una noticia de prensa en la que aparecía que en los USBs que mirase la noticia, pero además que luego le llamaba para interesarse por esa noticia. En esa noticia aparecía que los USBs incautados en casa de Koldo García, propiedad del exministro Ábalos, salía información sensible sobre el presidente del Gobierno, señor Sánchez. ¿Qué le parece este comportamiento del DAO todavía en activo? Desconozco esos hechos y en consecuencia no me puedo pronunciar sobre ellos. Sí se puede pronunciar, porque yo no le estoy diciendo si los conoce o no, que son públicos y usted los ha visto seguro, porque esto es imposible que con la responsabilidad que usted ha tenido no lo haya leído ni visto. Pero yo no le estoy preguntando si usted lo sabía o no, le estoy preguntando que esto, que es cierto y real, que ha ocurrido entre el DAO y el responsable de la UCO, lo que yo le pregunto es que qué le parece este comportamiento, si le parece pretender influir claramente en la investigación. No es algo sobre lo que yo pueda pronunciarme ni sobre lo que deba pronunciarme. Lo desconozco, no tengo elementos de juicio suficientes y, en todo caso, mi papel no es el de juzgar. Bien, no lo es y además no tengo datos para... Señor Marcos, no tengo elementos de juicio suficientes. voy a pasar a las preguntas sobre los agentes imputados y o detenidos durante su etapa en la dirección de la Guardia Civil, en febrero y marzo de este año, que es cuando fueron detenidos.
agentes cuya implicación en la trama criminal ha sido imprescindible en el entramado. Ha dicho usted que no conoce al comandante Rubén Villalba. Cuando fue detenido el comandante Rubén Villalba, ¿no se interesó por preguntar qué delitos había cometido, qué es lo que había hecho para ser detenido? No, para mí era suficiente que estuviera siendo investigado y que su unidad orgánica pensara que podría estar habiendo cometido irregularidades. Es suficiente para aplicar la medida disciplinaria inmediata de la suspensión de funciones. Pero usted tuvo que conocer, esto es obvio, los hechos que se le imputaban, los delitos que se le imputaban. Obviamente puede. Pues no es nada obvio. Lo he dicho anteriormente, la función del director general de la Guardia Civil no es conocer los pormenores de las investigaciones de las unidades de policía judicial. Eso ya se estaba investigando por parte de la unidad correspondiente de la UCO. Son ellos quienes tienen que hacer la investigación por cuenta del juzgado o de la fiscalía que lidere las diligencias, no el director general. Entonces, ¿por qué lo cesó? ¿Por qué le cesó? ¿Qué razones tenía usted si no conocía nada de lo que había hecho? No le cesé, le suspendí de funciones, porque esta es una medida que se adopta inmediatamente que un agente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado está supuestamente implicado en actuaciones irregulares, presuntamente delictivas. Es algo automático. ¿Y a usted no le interesaron esas presuntas irregularidades que había cometido dentro de su organización, dentro de la organización que usted dirigía? ¿No le interesaron? ¿No le interesó saber todo lo que estaba haciendo el señor Villalba, que obviamente no lo estaba haciendo solo? Creo que ya he respondido en bastantes ocasiones a esa pregunta. No es función del director general de la Guardia Civil estar al tanto de los pormenores de las investigaciones, de los cientos de miles de investigaciones que se llevan a cabo por las unidades de policía judicial. Correcto, ahora sí. Pues brevemente, dígame cuáles son sus funciones. ¿Cuáles han sido sus funciones mientras estaba al cargo? Mis funciones son las que determina la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las que se especifican en el Real Decreto de Organización del Ministerio del Interior. Yo las he leído, pero dígame usted brevemente cuáles son, si las recuerda, porque parece ser que no ha cumplido ninguna. No voy a contestar a esa pregunta, señoría. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy en mi derecho de no contestar a algo que está suficientemente contestado en el Boletín Oficial del Estado, al que usted se puede remitir, y ahí tiene usted una relación completa de las funciones del director general de la Guardia Civil. Gracias, señor Marcos. Pues mire, como yo me he informado sobre cuáles son sus funciones, le tengo que decir claramente que usted no ha cumplido ninguna. O miente o no ha cumplido ninguna. Aquí solo hay esas dos opciones. Bien. Rubén Villalba, como he dicho, es la persona que recibía ingresos mensuales en metálico por parte de Aldama, nexo corruptor de la organización, según la UCO. Es el que les facilitaba los teléfonos móviles, les daba de alta como colaboradores de la Guardia Civil, les daba información secreta sobre otras personas, les hacía barridos en sus coches en la oficina de Aldama. ¿Qué mérito reunía entonces para ser premiado con un destino en la Embajada de Venezuela que le concedió usted? Bueno, esta afirmación que usted realiza, señoría, no se ajusta tampoco a la verdad. ¿Cuál? ¿La de los delitos o cuál? No, la última que ha hecho de que yo le destiné a Venezuela. Tampoco me extraña mucho porque, en fin, casi nada de lo que usted está afirmando responde a la realidad de los hechos. Pero bueno, al señor Villalba yo le suspendí de funciones, ¿de acuerdo? Que sí, que ya nos ha contado lo que hizo bien. Pero es que también usted ha hecho muchas cosas mal. Y segundo, primero, bueno, eso es opinable. Permítame, señor Marcos, permítame. No. Usted no ponga en duda lo que yo estoy diciendo relatando los hechos, porque no lo digo yo, lo dice el informe de la UCO. Ahora bien, si usted no le quiere dar credibilidad, nosotros sí que le damos. Y por eso está usted aquí sentado en esta comisión de investigación. ¿Qué mérito reunía Rubén Villalba para ser destinado a la Embajada de Venezuela? ¿Quién le concedió el destino?
Bien, en la Guardia Civil hay todo un complejo procedimiento para el destino de funcionarios al exterior. Al final En lo este aprueba caso, usted. no, no es verdad. Sí. Creo que no se ha leído usted cuáles son mis funciones y cuáles son las competencias del director general del Cuerpo. Por eso vuelvo a remitirme al Boletín Oficial del Estado, donde están claramente establecidas. En el caso del nombramiento del señor Villalba como agregado en nuestra embajada en Venezuela, en primer lugar hubo una evaluación de los diferentes candidatos por parte de la SECI, de la Secretaría de Cooperación Internacional. Esa es una jefatura que depende de la DAO, de la Dirección Adjunta Operativa. Ese listado priorizado de candidatos se eleva al director general, se elevó en este caso a mí. El candidato mejor valorado por la Secretaría de Cooperación Internacional era este comandante. Yo asumí esa propuesta y la elevé a la Comisión de Destinos en el Exterior, que es un órgano colegiado que depende de la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería, en la Secretaría de Estado de Seguridad. Muy bien, señor Marcos. En esta comisión, sí, estoy explicando el procedimiento, es un poco complejo. No, sí, ha dejado claro que usted la leyó, lo ha dejado claro, que eso es lo que nos importa. Usted leyó... En la comisión de Destinos en el Exterior, si me deja terminar, Sí, señoría, se estimó la propuesta realizada por la Dirección General del Cuerpo y finalmente el secretario de Estado de Seguridad, que es el órgano competente para efectuar estos nombramientos en el exterior, formalizó el nombramiento. Muy bien. Insisto, usted la leyó, ¿verdad? La propuesta que le presentaron sobre que Rubén Villalba era la persona apropiada para ir a la Embajada de Venezuela, justamente en las fechas en las que ya se tenía conocimiento de que estaba implicado en la trama. Supongo que cuando la Secretaría de Cooperación Internacional hace su propuesta y hace su evaluación, no se conocían estos hechos. Estos hechos creo que fueron bastante posteriores a ese momento. No es así. Pero bueno, señor Marcos, insisto, ¿usted leyó las razones o se explicitaron las razones por las que consideraban al señor Rubén Villalba merecedor de este destino por encima de otros agentes? No, lo que hay es un baremo, se bareman una serie de cuestiones, como conocimiento de idiomas, experiencia, etcétera. Pero no hay un informe detallado. Se valoran, en fin, antigüedad en el empleo. Está claro. Es un sistema bastante complejo. Es una lista priorizada. Usted lo leyó y sabe mejor que yo que esto fue un premio por sus servicios prestados y sacarlo de la investigación y de la unidad de información cuanto antes. Radicalmente no puedo compartir esa manifestación que ha hecho usted, señoría. Radicalmente no. Radicalmente sí. En el informe de la UCO sobre Rubén Villalba aparecen conversaciones de con varios agentes días después de haber sido detenidos Koldo y Aldama. Escuche esto, que es muy importante, las fechas. Todos los agentes que participan en esa conversación, que son varios, se muestran nerviosos y preocupados y analizando la relación que han tenido estos agentes con Koldo y con Rubén. Eso aparece en el informe de la UCO que usted dice que no se ha leído. Que deja en evidencia que han tenido participación en los hechos y en la trama criminal. ¿Quién es Francisco Javier Vázquez Aznárez? Lo desconozco. ¿Perdón? No sé, por ese nombre no conozco a nadie. No. O sea, no conoce que es quien dirige la unidad especial de información. Desconozco su nombre. Correcto, no se utiliza, sí, pues antes me ha dicho que no. O sea, no sabe a qué se dedica. Bueno, pues es el identificado. Y sé quién es el jefe de esa unidad. Sé que es el jefe de esa unidad, sé quién es, pero no sé cuál es su nombre y sus apellidos. Bueno, pues ya vamos entrando un poco. Y usted sabrá que en el informe de la UCO se refieren a él como el agente 1.
superior de Rubén Villalba, que se ve claramente que tiene conocimiento de la trama criminal. Desconozco hasta qué punto, pero sí que conozco que ha sido denunciado por varias acusaciones populares, bueno, que varias acusaciones populares han solicitado al juez su imputación. Está usted al frente de la Guardia Civil y tampoco se percató de todo lo que estaba pasando en la Unidad Central Especial 2. Es esta, vamos. Si sabe usted el organigrama o tampoco lo sabe. Mi respuesta es no. Pues ahora vamos a hablar del subteniente José Luis Rodríguez. ¿Sabe usted quién es? No. O sea, ¿tampoco sabe que estuvo detenido en febrero? Pero, señoría, usted pretende que yo conozca a todos los agentes de la Guardia Civil. Pero vamos a ver, ¿a quién pretende? Por favor, señorías, mantengan el orden. Siga, señora Beltrán. Usted mismo, señor Marcos, está evidenciando que no está diciendo la verdad en nada. Prácticamente dudo hasta la fecha en la que usted ha estado como director de la Guardia Civil. Pero si usted ha dicho hace poco que investigó o que se enteró y le trasladaron, una vez que fueron detenidos determinados agentes, ¿a usted le trasladaron quiénes habían sido los detenidos o no? No. Pues yo ya no sé lo que dice una vez, lo que dice la siguiente, porque se contradice usted mismo. Bueno, pues el señor José Luis Rodríguez, fue subteniente, fue detenido a la vez que Koldo y que Aldama, y está imputado. Le incautaron, según informe de la UCO, 27.770 euros en metálico en su casa. Recibía pagos recurrentes de la empresa Pizarra Santa Bárbara y es pieza importante en la trama por ocultar visitas de personas de la organización cuando iban al Ministerio del Interior. Es decir, no pasarlas por la agenda de visitas. Por tanto, no lo conocía usted. ¿Y qué le parecen estas acciones que yo le acabo de detallar por lo que está imputado, estas imputaciones? Vuelvo a insistirle, señoría, en que no conozco a esa persona. Muy bien. Y habiendo sido detenido, ¿ha sido suspendido? Estamos hablando de la Guardia Civil, ¿eh? No me consta que haya sido suspendido. Bueno, pues entonces le pido que se informe y nos lo traslade. ¿El qué? Ah. Bueno, señor Marcos, voy a finalizar con el interrogatorio, pero le quiero decir que usted aparentemente no ha dicho la verdad. Se ha contradecido en numerosas ocasiones de mis preguntas, pero allá su responsabilidad y allá lo que considera decir la verdad en una comisión de investigación. Miren, para finalizar, reitero nuestro apoyo a la Guardia Civil como institución y a los agentes que forman parte de ella, que verán con dolor y con preocupación estos delitos de sus compañeros que manchan el buen nombre de la Benemérita. Muchas gracias. Señor Marcos, ¿quiere hacer algún comentario más? Bueno, sencillamente yo he contestado siempre con la verdad, también a esta última interrogatorio, como dice su señoría. Quizá no he contestado a la verdad que su señoría pretendía, pero yo tengo que contar la verdad, no la que algunos pretenden. Muchas gracias. Señor Marcos y señorías, antes de finalizar la sesión, quiero anunciar que convoco una mesa y junta de portavoces a las 4:15. Nada más y muchas gracias.